Hola, muy buenos días, tardes o noches cuando estén viendo este video. Yo soy su servidor carpintero Romero Brandon y junto a mi compañera Perdomo Vázquez Rosa María les presentaremos este video en una nueva edición en este su canal IEAE. Bueno, nosotros les hablaremos en esta ocasión de los cambios de entropía. Asimismo, yo les platicaré lo que es el cambio de entropía de líquidos a sólidos y mi compañera Perdomo les platicará un poco de lo que es el cambio de entropía de los gases ideales. Y bueno, comencemos con el video. Yo les platicaré lo que son los cambios de entropía de líquidos a sólidos. Y bueno, para poder avanzar en el tema, primero vamos a tener que repasar algunas cuestiones, como qué es la entropía, el cual se denomina como el grado de desorden de un sistema térmico y fue descubierta en 1850 por el físico alemán Rudolf Asimismo, se Clausius. necesitará Mencionarles que es la variación de entropía, pues prácticamente es la variación de entropía, nos señala que es la diferencia del orden molecular en una reacción química. Y bueno, para que sea un poco más entendible, les enseñaré o les comentaré un ejemplo de esto mismo, en el cual plantearemos la situación de la ebullición, algo muy común que todos hemos visto y que hemos hecho. Por ejemplo, cuando tenemos un sólido, en este caso un hielo, que es agua en forma sólida, y lo queremos pasar pues hasta el gas, que es igual sigue siendo el agua, solo que con más desorden, por lo que se va a decir que va a aumentar su entropía, por lo que mientras el sistema se desordena, la entropía aumenta, y mientras más ordenado, la entropía disminuye. Asimismo, como anteriormente les mencioné, se necesita al momento de ser una diferencia, se necesita tener dos puntos de comparación y en muchas ocasiones vamos a recurrir a lo que es el cero absoluto. ¿Por qué? Porque se necesita fijar la entropía de un sistema. ¿Y cómo se va a lograr esto? Pues por medio del tercer principio de la termodinámica, el cual indica que es la entropía será nula en los 0 grados Kelvin. Y bueno, para obtener aquí, bueno, señalar la diferencia de energía interna, tendremos que será aproximadamente a cero. ¿Por qué? Como anteriormente les mencioné, ocuparemos la tercera ley de la termodinámica, en la cual nos indica que se mantendrá el cero absoluto en los 0 grados Kelvin. Por eso es que se denomina que será aproximadamente a cero para en esta cuestión de que la temperatura será por el diferencial de la entropía será igual a la diferencia interna por más la presión que multiplica la diferencia del volumen. Pero aquí hay una cuestión, se ocupará que la diferencia de volumen y la diferencia de presión será cambiada a un calor específico. ¿Por qué? Se usará el calor específico porque a presión constante y a volumen constante son los mismos en líquidos y sólidos, por lo que se consideran prácticamente incompresibles. Por eso es que se tendrá que ocupar el calor específico y no esta cuestión de la diferencia de volumen y presión. Y bueno, por lo anteriormente mencionado, haciendo la sustitución, tendremos un calor específico por su temperatura y despejando la temperatura en esta primera ecuación que tenemos, tendremos que la diferencia de entropía será igual a la diferencia de energía interna sobre temperatura más el calor específico que multiplica la temperatura, asimismo dividiendo a esta. Y bueno, para señalar o identificar la ecuación del cambio de entropía, pues vamos a tener esta ecuación de aquí, en la cual nos señala que la entropía final menos la entropía inicial
será igual o se determinará por medio de la integral de un punto inicial a un punto final, la cual será del calor específico por la diferencial de temperatura. Y esto será aproximadamente al calor promedio que se obtenga por el logaritmo de T2 sobre temperatura 1. Y así es como obtendremos lo que es el cambio de entropía de un sistema. Y bueno, gracias por su atención. Yo los dejo en manos de mi compañera Perdomo y espero sigan disfrutando el video. El día de hoy yo les voy a hablar del cambio de entropía de gases ideales. Para adentrarnos en el tema, me encantaría primero explicar de dónde obtenemos la fórmula que utilizaremos en el mismo. La fórmula para el cambio de entropía de un gas ideal la obtenemos de la siguiente ecuación, la cual nos dice que ds es igual a du sobre t más p dv sobre t. O también la podemos ver de la siguiente forma, que es ds igual a dh sobre t menos v de p sobre t, en las cuales podemos ver que se emplean las relaciones de propiedad para los gases ideales. Pero la ecuación anterior solamente fue la ecuación inicial, ya que todavía nos falta sustituir e integrar. Teniendo en cuenta, pues, la ecuación anterior, pasamos sustituyendo du igual a cv dt y también pasamos sustituyendo a P igual a RT sobre V para hacer el cambio diferencial de entropía de un gas ideal y volverlo, como lo vemos en la ecuación que está en pantalla, que nos dice que ds es igual a cv por dt sobre t más r por dv sobre v. El cambio de entropía para un proceso se obtiene integrando esta relación que acabamos de sustituir, logrando la relación entre los estados extremos. Entonces, nos quedaría así como también se puede apreciar en pantalla, que es S2 menos S1 igual a integral CV por T por dt sobre T más R logaritmo natural por V2 sobre V1. Y teniendo esto en cuenta, podemos decir que la segunda relación para el cambio de entropía de un gas ideal se obtiene de manera similar que esta, solamente que el resultado quedaría en negativo. Ya no sería más R logaritmo natural, sería menos R logaritmo natural y ya no sería CV, sería CP. Esa es la única diferencia que tendría una de otra. Los calores específicos constantes se relacionan con el valor a volumen constante, ya que la proporción entre los calores específicos es un factor de los procesos en los motores adiabáticos y la determinación de la velocidad del sonido de un gas. Suponiendo los calores específicos constantes para los gases ideales, nos ayuda a crear una forma común de aproximación. Esta forma normalmente simplifica el análisis. Sin embargo, la magnitud de error introducida por esta suposición depende de la situación. Los resultados normalmente obtenidos con este tipo de aproximación son lo suficientemente exactos si el intervalo de temperatura no es mayor a unos cientos de grados.
Y para empezar con las ecuaciones, tenemos las relaciones de cambio de entropía para los gases ideales bajo la suposición de calor específico constante, que se pueden obtener fácilmente al reemplazar CV por T y CP por T por el CVPROM y el CPPROM. Y al realizar las integraciones obtenemos lo que se aprecia en pantalla, que nos dice que S2 menos S1 es igual a CVPROM, logaritmo natural, por T2 sobre T1 más R logaritmo natural por V2 sobre V1 con las unidades de kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Y lo mismo podemos ver que se aplica en la parte de abajo, que nos dice exactamente lo mismo, solamente que se reemplaza el CVPROM por el CPPROM y en vez de tenerlo positivo lo tenemos negativo. Los cambios de entropía también pueden expresarse por unidad de mol, y al multiplicar estas relaciones por la masa molar obtenemos la ecuación que vemos en pantalla, que también viene siendo casi lo mismo, solamente con algunos detalles extra, dándonos así oportunidad de tener la unidad de mol, que en este caso quedaría como kilojoule sobre kilomol por Kelvin. Los calores específicos variables van de la mano durante un proceso, cuando el cambio de temperatura es grande y los calores específicos del gas ideal no varían linealmente dentro del intervalo de temperatura. En estos casos, la variación de los calores específicos a causa de la temperatura debe considerarse adecuadamente y utilizar las relaciones exactas para estos calores como una función de temperatura. La suposición de calores específicos constantes puede llevar a errores considerables al calcular el cambio de entropía. Y bueno, el cambio de entropía durante un proceso lo vamos a poder determinar al sustituir las relaciones CV por T o CP por T y después llevar a cabo las integraciones. Lo vamos a definir como el cero absoluto, que será la temperatura de referencia, y poniéndole una función S grados, como podemos ver aquí en pantalla, que es S grados igual a integral CP por T por dt sobre T. Claramente, S grados es una función solo de temperatura y su valor es 0 en la temperatura absoluta, 0. Los valores de S grados están calculados para varias temperaturas y se van a encontrar tabulados como una función de temperatura para el aire. Dada esta definición, la integral en la ecuación se volvería así. Integral Cp por T por dt sobre T igual a S grados 2 menos S grados 1. Donde S grados 2 es el valor de S grados en T2 y S grados 1 es el valor de T1. Entonces, nos vendría diciendo que S2 menos S1 es igual a S grados 2 menos S grados 1, R logaritmo natural P2 sobre T1, dándonos así las unidades de kilojoule sobre kilogramo por Kelvin, lo que también se puede expresar como unidad de mol, y nos quedaría prácticamente igual, solamente como lo habíamos mencionado anteriormente, con algunos detalles que cambian, como por ejemplo lo es RU, logaritmo natural, y las unidades que quedarían como kilojoule sobre kilomol por Kelvin. A diferencia de la energía interna y la entalpía, la entropía de un gas ideal varía con el volumen específico, la presión o muy bien
la temperatura. Por lo tanto, la entropía no puede tabularse exclusivamente como una función de temperatura. Los valores que tenemos de S grados toman en cuenta que la entropía depende de la temperatura. Y aunque es posible desarrollar otra relación por el cambio de entropía a partir de la ecuación, requeriríamos una definición de otra función y de la tabulación de sus valores, lo cual no es muy práctico. Los procesos isentrópicos de gases ideales son un proceso de entropía en el cual el gas permanece constante. Significa que el proceso isentrópico es un caso especial de proceso adiabático, en el que no hay transferencia de calor o materia, ya que es un proceso adiabático reversible. También lo podemos llamar un proceso de entropía constante. Nosotros como ingenieros tenemos la ventaja de usar este proceso tan idealizado para la comparación con procesos reales, ya que hay cambios en energía interna y cambios en el volumen del sistema. Por último punto, quiero resolver este ejemplo que trata del cambio de entropía de un gas ideal y nos dice, se comprime aire de un estado inicial de 100 kilopascales y 17 grados centígrados hasta otro final de 600 kilopascales y 57 grados centígrados. Determine el cambio de entropía del aire durante este proceso de compresión usando A, los valores de propiedades de la tabla del aire y B, los calores específicos promedio. Podemos observar nuestro esquema del compresor de aire con sus respectivos datos y el diagrama para el ejemplo, también con sus respectivos datos. Para solucionarlo, debemos comprimir aire entre dos estados especificados, determinar el cambio de entropía del aire usando los valores tabulados de las propiedades y los calores específicos promedio. Pero vamos a ir resolviéndolo por incisos. El inciso A nos pide determinar el cambio de entropía del aire durante este proceso de compresión usando los valores de propiedades de la tabla del aire. Para resolver este inciso vamos a utilizar la fórmula de S2 menos S1 igual a S grados 2 menos S grado 1 menos R el logaritmo natural por P2 sobre P1 y tomando de la tabla del aire las propiedades del aire en la que nuestros valores se leen de S grados a las temperaturas dadas. Y así al sustituir obtendremos las sustituciones que vemos aquí en pantalla, que nos dice que esto es igual a 1.79783 menos 1.66802 por kilojoule sobre kilogramo por Kelvin menos 0.287 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin por logaritmo natural de 600 kilopascales sobre 100 kilopascales, dándonos así como resultado menos 0.3844 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. El inciso B también nos pide determinar el cambio de entropía del aire durante este proceso de compresión, solamente que usando los calores específicos promedio. Para resolver el inciso B, vamos a tener que usar la fórmula de S2 menos S1 igual a Cp-prom, logaritmo natural por T2 sobre T1, menos R, logaritmo natural por P2 sobre P1,
Y a partir de esta ecuación vamos a usar un valor de Cp a la temperatura promedio de 37 grados centígrados y vamos a manejarlo como una constante. Por lo que esto nos va a ayudar a sustituirlo dándonos un igual de 1.06 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, logaritmo natural por 330 Kelvin sobre 290 Kelvin menos 0.287 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, logaritmo natural 600 kilopascales sobre 100 kilopascales menos 0.3842 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Y así obtendríamos los resultados de ambos incisos. Podemos comentar que estos dos resultados anteriores son casi idénticos, ya que el cambio de temperatura durante el proceso es relativamente muy pequeño. Sin embargo, cuando este cambio es un poco más grande, puede diferir significativamente. Y bueno, en caso de que fuese más grande, usaríamos otra ecuación, ya que estamos considerando una variación de calores específicos debido a la temperatura. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.